Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Nina Mayagoitia, soy vicepresidente de Comunicación y Responsabilidad Social para Constellation Brands en México. Me da muchísimo gusto que me hayan invitado hoy a Valor Compartido Podcast para platicar un poquito de qué hacemos aquí en materia de responsabilidad social y sostenibilidad y llevarnos un poquito a través de aquellas cosas estratégicas y de los planes y la ejecución de esos planes que nos entusiasman tanto. Hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a Valor Compartido Podcast, a una entrevista más. Y como han escuchado al inicio de este episodio, tenemos con nosotros a Nina Mayagoitia. Ella es vicepresidenta de Comunicación y de Responsabilidad Social en Constellation Brands en México. Primero de todo, mandarle un saludo y un agradecimiento por conectar con nosotros. Nina, ¿cómo estás? Hola Javier, muy bien, muchísimas gracias. Gracias por invitarnos y por recibirnos hoy en el Valor Compartido Podcast. Mira, Nina, empecemos con un poco de contexto. Explícanos qué es Constellation Brands. Te cuento rápido. Mira, de hecho es interesante porque el modelo de negocio de Constellation Brands no es un modelo de negocio sencillo. Entonces, usualmente sí empezamos un poco por platicar quiénes somos y qué hacemos. Mira, Constellation Brands es una empresa familiar, hoy ya es una empresa pública americana, que inició en los Estados Unidos a través de la producción y la comercialización de vinos de mesa, después vinos y licores, y después se incorporaron también las cervezas en el portafolio integral de la compañía. A lo largo de los años, parte de los hallazgos importantes en las compras y adquisiciones que ha hecho la organización, se identificó a una marca de cerveza mexicana como súper exitosa en ese portafolio desde el inicio. Esa marca fue Corona y desde aquel momento se le empezó a dar como mucha atención en el desempeño que tenía en el mercado, la aceptación de los consumidores, y eso se fue evolucionando hasta que en algún punto, en aquel momento, Grupo Modelo y Constellation Brands construyeron a través de Crown Imports un mecanismo para exportar las cervezas de Grupo Modelo en México hacia los Estados Unidos y comercializar de aquel lado. En el 2013, cuando ABI Bev hace la adquisición al 100% de las acciones de Grupo Modelo en México, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le pide a ABI que desincorpore de su portafolio estas marcas de Grupo Modelo para el mercado americano, principalmente porque las consideraban como entrar en un territorio de monopolio, considerando que ABI tenía ya las marcas líderes del segmento mainstream en el mercado americano, y por el otro lado, al adquirir el 100% del Grupo Modelo, tendría entonces también las marcas líderes importantes. Entonces la solicitud fue desincorporar esas marcas para Estados Unidos, y entonces tendría que venderlas a alguien más que las comercializara ahí. En ese proceso, pues ya Constellation Brands tenía muchos años trabajando con las marcas, posicionando las marcas en el mercado americano, haciendo las marcas líderes, esa es la razón por la que no las pueden conservar, y ABI decide venderle las marcas a perpetuidad a Constellation Brands. Entonces, en aquel entonces, se compró Corona, Modelo, Victoria, Pacífico, y la cervecería, que en aquel entonces era la más nueva del Grupo Modelo, que estaba en la frontera de Coahuila, en Nava, Coahuila, para la producción y la satisfacción de la demanda por la misma empresa. Porque claramente, si estamos hablando de un tema de competitividad, era como extraño que compraras las marcas, pero no la producción, de tal manera que el Departamento de Justicia le pidió a Constellation Brands que en un periodo de 3 años se hiciera autosuficiente en el abasto de y no dependiera de lo que el Grupo Modelo pudiera suministrar o vender, ¿no? Entonces, desde ese entonces se compraron las marcas, la cervecería de Coahuila, y con eso se empezó la producción y la expansión, claramente, de la producción para poder satisfacer la demanda, ¿no? El día de hoy hemos crecido de manera importante. En aquel entonces éramos 600 colaboradores en la cervecería de Nava. Hoy somos en todo México casi 5,000 colaboradores, 10 años después. Este año en julio estamos cumpliendo 10 años de convertirnos en cerveceros,
Y tenemos la cervecería de Nava Coahuila, la cervecería de Ciudad Obregón en Sonora, y estamos construyendo nuestra tercera cervecería en Veracruz. Okay. Es un poco la historia larga, corta, Javier, si no me podría quedar aquí 3 horas platicándote del tema. Súper interesante, porque bueno, pues es una empresa con mucho recorrido histórico, ¿no? Pero bueno, digo, 10 años que ya ni son muchos, tampoco son pocos, ¿no? Entonces, ¿no? De recorrido, digamos, como cerveceros aquí en México, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿eso le da cierta particularidad o cierta peculiaridad a cómo trabaja la responsabilidad social y la sostenibilidad a Constellation Brands? Sí, mira, yo un poco lo que dices ahora no es mucho ni es poco, pero yo creo que para una empresa con el impacto y el tamaño que tiene hoy Constellation Brands, que es ya casi el segundo proveedor de bebidas alcohólicas en Estados Unidos, okay. Pues la verdad es que es muy poco tiempo, 10 años, para haber logrado, eso, creo, claro, todo lo que hemos logrado en este periodo de tiempo, ¿no? Porque además pues nos hemos construido y nos hemos inventado y hemos estado en el desarrollo, la producción y el abasto de producto, pero también la construcción de innovación durante estos 10 años. Entonces me parece que es una historia súper interesante y muy diferente, te decía, ¿no?, a los modelos de negocio tradicionales casi en cualquier parte del mundo. Entonces eso creo que nos hace de alguna manera únicos en cómo operamos. Ahora, tú me preguntabas cómo entra la sostenibilidad en el negocio. Y yo te diría, pues es un tema fundamental que viene ya desde los genes y el ADN de la organización, principalmente desde la perspectiva social, originalmente desde la perspectiva social. La compañía tiene una serie de compromisos que ha hecho a lo largo del tiempo, principalmente en materia educativa y de salud. Hay una contribución constante y un compromiso de monitorear y seguir iniciativas principalmente de desarrollo de investigación de cáncer en el lado de Estados Unidos, mucho que tiene que ver con el desarrollo y la habilitación de poblaciones vulnerables y minorías. Y en materia ambiental, por supuesto, el foco y el centro es todo lo que tiene que ver con la materia hídrica, ¿no? Somos una agroindustria y entonces pues, nuestros productos están vinculados claramente con la disponibilidad y el uso del agua. Entonces te diría que son como los 2 o 3 elementos centrales de la estrategia que vienen desde el origen de la compañía. Luego entonces, de este lado de la frontera, en la operación de cerveza, nosotros hemos tenido siempre muy claro que hay este compromiso de construir con las necesidades locales, con nuestros vecinos, en nuestra comunidad en particular, aquellas formas de contribuir que estén alineadas a la estrategia integral, ¿no? Y habiendo hecho todo este análisis y teniendo ya estudios de materialidad que nos dicen que efectivamente esto que nosotros intuíamos y veníamos haciendo a lo largo del tiempo sí es material para la organización, específicamente la parte educativa, de salud y el agua. Entonces, lo hemos aterrizado en México a través de algunos programas particulares que atienden necesidades particulares de nuestras comunidades y nuestra población. Te decía que nosotros tenemos operación en el norte de Coahuila, en Ciudad Obregón, Sonora, y estamos empezando a construir nuestra cervecería en Veracruz, ¿no? Y obviamente el área de la Ciudad de México, donde tenemos nuestras oficinas que le dan servicio a la operación, y entonces en estos 4 lugares es en donde tenemos mayor actividad o mayor intensidad en la actividad. En la parte social, el programa bandera o la médula, por decirlo claramente, de nuestra estrategia es el programa El Valor de Educar. Okay. El Valor de Educar nació con esta idea de cómo atendemos el desarrollo de nuestras comunidades a través del impulso a la educación. Y como tú sabes, bueno, la educación tiene muchísimas vertientes, pero cuando una persona tiene la posibilidad de desarrollarse a sí mismo, eso impacta de manera directa a su familia y a su comunidad. Y entonces encontramos que la construcción del programa con 4 componentes nos ayudaba
a impulsar esta parte. El primer componente son las becas en sí mismas. Okay. Y la beca comprende el pago de la colegiatura para estudiantes de la escuela del nivel medio superior y superior, o sea, preparatoria y carreras profesionales, carreras técnicas, y la manutención para estos estudiantes. Son 500 becas en Coahuila, 500 becas en Sonora y 500 becas en Veracruz. ¿Por qué consideramos el tema de la manutención? Porque probablemente alguien que pudiera acceder a la beca no pueda necesariamente cursarla porque hoy contribuye de manera económica a la familia o porque los traslados le implican un gasto para el cual no tiene el recurso o porque no tiene el recurso para comprar material que le permita cursar la materia. Okay. Entonces, quisimos asegurar que esa otra parte también estaba comprendida en el beneficio para los estudiantes para que fuera mucho más fácil que realmente pudieran acceder a la beca. Hay un par de cosas importantes en el diseño del programa. Afortunadamente, hay muchas opciones de becas en el país, pero lo que quisimos fue darle mayores posibilidades a poblaciones más vulnerables de acceder a la posibilidad de la beca. ¿De qué manera? Si yo soy un estudiante que quiero cursar cualquiera de estos niveles, pero soy una madre o un padre soltero, tengo puntos adicionales. Okay. Si yo pertenezco a una etnia indígena, tengo más puntos para participar. Okay. Si el ingreso de mi familia es menor a X monto, tengo más puntos para participar. Y entonces cuando los estudiantes se registran en la plataforma automáticamente, conforme ellos van llenando la información, les va dando un puntaje. De tal manera que al cerrarse el ciclo de la convocatoria, nosotros podemos ver en el sistema qué personas tienen mayor nivel de vulnerabilidad y por ende mayor necesidad de acceder a la beca. Creo que es una diferencia interesante, bonita, que ayuda a calibrar de cierta manera poder acceder a un beneficio que pudiera no estar tan cercano en otras circunstancias, ¿no? Entonces, ese es el componente 1 de las becas, del valor de educar. El segundo componente es una herramienta que le damos a los estudiantes antes de decidir qué quieren estudiar. Es un taller, básicamente, en el que les ayudamos a calibrar, oye, ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿Qué quiero realmente hacer? ¿Qué me hace feliz? ¿Dónde voy a hacer la diferencia? Y eso va a ser la diferencia para mí. Y ese taller lo que pretende no es solamente que tú decidas qué carrera quieres, sino que de fondo veas hacia adelante a dónde te quieres mover. Entonces, digamos que ese es como el primer elemento que te ayuda un poco a despejar a dónde quiero ir. Y esto surgió porque en muchas conversaciones varios decíamos, oye, es que yo empecé estudiando otra cosa, porque era lo que esperaba de mí, lo que mis papás querían, a lo mejor porque yo pensé que con eso iba a tener un ingreso que me iba a permitir hacer A, B o C, y la verdad es que no me gustaba. Y entonces, pues no lo vas a hacer con excelencia ni te vas a sentir feliz haciendo algo que estás haciendo por una razón diferente a lo que te manda tu propósito. Entonces esa fue la razón por la que construimos esa primera parte del programa en el taller. Luego vienen las becas de las que ya hablábamos, que es el centro del programa. Sí. Luego hay una serie de talleres que se llaman Constellation Brands Contigo, que pretenden ayudar tanto a los estudiantes, acreedores de la beca, como a los padres de familia y a los docentes a adquirir herramientas de no solo es el qué, o sea, no solo es que yo tenga el conocimiento y la técnica para hacer una tarea, es el cómo. ¿Cómo hago uso de ese conocimiento para impactar a mi comunidad de manera positiva, ¿no? Y a veces se nos pierde la relevancia del cómo y le damos mucha prioridad al qué, al conocimiento y a la técnica y no a los valores atrás de qué hago con esa técnica y qué hago con ese conocimiento, ¿no? Lo que hemos visto con estos talleres es que los padres de familia y los docentes
encuentran un valor enorme para poder guiar a los estudiantes. Ahora, no digo jóvenes, y siempre digo jóvenes y luego me regañan, y yo solita me autorreflexiono, porque tenemos becados desde los 14 años hasta los 57. Uh-huh. Eso quiere decir que nunca es muy temprano ni muy tarde para estudiar y cumplir un propósito personal y, como te decía al inicio, generar un impacto directo en mi familia y luego en mi comunidad, ¿no? Entonces, estos talleres tienen ese beneficio de darle herramientas a los que están alrededor de los estudiantes para fortalecer este cómo y guiarlos en el camino. Aprendimos a lo largo de la implementación del programa, estamos por lanzar la próxima semana la tercera convocatoria del Valor de Educar, y aprendimos en estos 2 años que estos talleres sí son fundamentales, o sea, sí tiene que ser un requisito para que los estudiantes puedan, una vez concluido el ciclo en el que están ahora, poder aplicar para renovar la beca. Uh-huh. Porque parecería como de, bueno, pues si lo quiero hacer, lo hago, y si no, no pasa nada, porque a mí lo que me interesa es la parte académica. Para nosotros no, para nosotros va junto. O sea, sí la beca, pero también el taller y el desarrollo del cómo. Y entonces ha sido muy interesante cómo sí los estudiantes le han sacado mucho provecho a estos talleres. Y lo ves en el final, en el cierre de los ciclos, en cómo ellos acceden al siguiente escalón, ¿no? Y luego el último componente, el cuarto componente del programa, se llama Semillero de Talento, y lo que hacemos a través de este semillero es aquellos estudiantes que están saliendo de la carrera tienen la posibilidad de participar en iniciativas dentro de las cervecerías para construir proyectos con esta perspectiva que ellos traen de las distintas carreras que están estudiando, con los equipos de las cervecerías, para traer ideas nuevas de cómo hacer ciertas cosas. Eso tiene valor en todos los sentidos. Desde el punto de vista de la operación, el valor está en esta manera fresca de ver las iniciativas y los proyectos de estos estudiantes que están estudiando cierta cosa, y al ser interdisciplinario, pues ellos traen ideas a la mesa que a lo mejor nosotros ni siquiera hemos visto. Claro. O de una manera que nosotros no hemos visto. Entonces resulta súper interesante y enriquecedor para los equipos de trabajo de la cervecería. Y luego, para los estudiantes, es la primera interacción, digamos, o la primera experiencia en el mundo laboral. Uh-huh. Entonces, también está importante que para ellos, entrar dentro de la dinámica de la operación les abre un mundo totalmente diferente, porque no es lo mismo estudiar que trabajar, ¿verdad? O sea, la experiencia del estudiante es bien diferente a la experiencia profesional ya de ponerse a trabajar. Entonces, también eso ha sido muy interesante, porque también se dan cuenta que es igualmente importante el qué, o sea, el conocimiento técnico, y el cómo. La forma de relacionarte con las personas, el respeto que muestras por las personas, el conocimiento y la diversidad del equipo en el que trabaja, la integridad con la que hay que hacer cualquier tipo de interacción, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, finalmente, bueno, algunos de estos estudiantes ya son parte de los colaboradores de las cervecerías, que está increíble, ¿no? O sea, empiezas con esta idea de, pues quiero saber bien cuál es mi propósito y a dónde me quiero dirigir y a qué quiero dedicar mi talento, a decir, mira, todo este trayecto me llevó a tener un trabajo, un empleo, en donde realmente puedo dedicar todo lo que me gusta hacer, acercarme a mi propósito y aprender en el camino. Entonces, básicamente, de eso se trata el valor de educar, y por eso decía, son tantos componentes que a lo mejor por eso lo vemos como este es el backbone de la estrategia de la parte social. Okay. Nos anunciabas que, bueno, en próximas semanas o la semana próxima, ¿no? Se anunciará la tercera convocatoria. El 19 de abril, Javier, sale la convocatoria para la tercera edición del Valor de Educar, Coahuila, Sonora y Veracruz. Ok. Hasta la fecha, ¿cuántas personas se han visto beneficiadas a través, digamos, de las becas, de los talleres? Mira, de las becas, con estas 3 generaciones, o bueno, las 3 ciudades, 2 generaciones, hemos tenido 1,800 becados. Hoy hay 1,500 personas cursando la escuela y 300 personas que ya se graduaron. Ok. En cuanto a los talleres,
hemos tenido entre 200 y 300 beneficiados en los grupos de padres de familia y docentes. Y yo te diría, al menos 1,500 de los estudiantes que son los que hoy están cursando el ciclo escolar con la beca. ¿No? No puedo incluir necesariamente a los otros 300 porque te digo que hay algunos que en algún momento de la carrera no era necesariamente obligatorio, pero los 1,500 que lo están cursando hoy, para ellos sí ha sido obligatorio. Perfecto. Y entonces eso, digamos, sería el programa bandera, ¿no? de este pilar social. Comentabas que, bueno, y en torno a educación, creo que comentabas que del otro lado de la frontera, por ejemplo, la empresa mira mucho el tema de investigación en torno a enfermedades como el cáncer, ¿no? No sé si eso se replica aquí también, en temas de, Sí, o en también. temas de salud, o como... Sí, también. Bueno, de la parte educativa, además de esto que te digo que es el okay. centro, ya tenemos un tema de infraestructura. O sea, por de ejemplo, acuerdo. Tenemos vecinos que las escuelas están en situaciones no óptimas y entonces nosotros ayudamos a la infraestructura de las escuelas con aulas, aires acondicionados, remodelación de los baños, asegurar que hay acceso al agua en los baños, que los chavos pueden tener los bebederos limpios, con agua limpia, que eso es importante. Entonces, eso en las 3 ciudades tenemos esa parte del programa educativo. Ahora, desde el punto de vista de salud, como te decía, sí, efectivamente en Estados Unidos tenemos un foco importante en el tema de investigación. En México también tenemos un apoyo directo a instituciones que se dedican al cuidado, a la investigación, al apoyo en materias de cáncer. Y lo hacemos cada año, principalmente en temas de cáncer de mama, pero está abierto a otras instituciones que apoyan a muchas otras, otras en parte de la enfermedad que es un chorro, ¿sabes? O sea, y afecta a una parte importante de la población. O sea, ahí nosotros apoyamos en la medida de lo posible, con el alcance que tenemos, a diferentes instituciones, igual en Coahuila, en Sonora, en Veracruz y en la Ciudad de México. Ok, o sea, siempre este apoyo tanto en educación como en salud son a las comunidades aledañas a donde tienen, sí, a donde tienen presencia. Y luego entiendo, pues también, ¿no? En materia hídrica, bueno, pues harán todo lo posible para que sus plantas de producción consuman el menor número, ¿no? de agua posible. Sí, totalmente. Totalmente. Para nosotros es muy claro que el tema de los recursos naturales y de los recursos todos es una corresponsabilidad, ¿no? O sea, no hay un solo ente que sea responsable único de ningún recurso. Todos somos corresponsables. Y el agua, pues, no es una excepción. Partiendo de esta idea de la corresponsabilidad, nosotros tenemos una estrategia que está dividida en 2 grandes elementos. Uno es todo lo que hacemos dentro de las cervecerías, o sea, cómo hacemos cada día un uso más eficiente del agua, ya sea en el productivo, en el tratamiento, en las plantas de tratamiento de agua de lo que ya se utilizó y que luego eso regresa con los más altos estándares de regreso a los mantos acuíferos, y cómo logramos nosotros ser cada vez más estándar, por arriba del estándar, de la industria. Y luego, la otra parte es hacia afuera. Y hacia afuera tenemos 2 elementos críticos. Uno es el acceso y otro es la disponibilidad. O sea, la disponibilidad tiene que ver con que el manto acuífero sea sano, con que haya una recarga hídrica en el manto acuífero y que para todos haya esa disponibilidad en el largo plazo, ¿no? Es un poco la idea. Y luego, por el otro lado, el acceso, a veces no importa si sí hay disponibilidad porque la infraestructura no es adecuada o no es eficiente o no existe para que la población tenga acceso al agua. Entonces, nosotros trabajamos en esos 2 ámbitos. Por ejemplo, en el caso de la disponibilidad, tenemos una iniciativa bien interesante en Coahuila, en la Serranía del Burro, en donde lo que estamos buscando hacer a través del apoyo de Protectura Noreste es reforestar
una zona de la Serranía del Burro que infiltre el agua al manto acuífero y entonces asegure que en el largo plazo esa cuenca se va a mantener saludable. Por el otro lado, bueno, eso involucra, por ejemplo, la construcción de viveros en donde las familias locales participan. Aseguramos que las plantas que luego van a la serranía son plantas que corresponden a la zona. O sea, que todas estas aristas que son importantes para que efectivamente tenga un impacto ambiental positivo estén todas cuidadas, ¿no? Luego, en términos de acceso, recién terminamos una iniciativa también muy bonita y de muy alto impacto en la comunidad de Zaragoza, en Coahuila, en donde, junto con el gobierno del estado y el gobierno municipal, trabajamos en sustituir el 100% de la tubería de infraestructura que abastece a las familias de Zaragoza de agua. Pues esta era una infraestructura que tenía muchísimos años, que tenía muchas fugas. Lo que reporta el organismo operador de agua local es que se perdía más de la mitad del agua en la conducción. Y pues lo que también pasaba es que no siempre la gente tenía este acceso constante y de calidad al agua, ¿no? A veces había más presión, a veces había menos presión. Y que tiene sentido porque pues si las tuberías tienen estas fugas y tienen tanto tiempo ahí, pues realmente no rinden como. Entonces hicimos el cambio completo de la infraestructura, 37,000 metros de tubos nuevos, y tiene claramente un impacto real en el acceso de agua de las familias de Zaragoza el día de hoy en las tomas domiciliarias que se han instalado para cada una de las casas, ¿no? Entonces eso cambia drásticamente la experiencia diaria de las familias con el acceso al agua. Entonces, por eso es importante diferenciar entre disponibilidad y acceso, ¿no? Y ahí es en donde tenemos algunas de las actividades. En el caso de Obregón, hay otras iniciativas diferentes. Por ejemplo, hemos trabajado muy de cerca a lo largo de los años con el distrito de riego del río Yaqui, en donde hicimos una inversión importante para 3 represas que han ayudado a que haya un acceso más cuidado del agua en la zona agrícola, que beneficia a los agricultores de la zona, pero también beneficia a las familias que viven en los alrededores, porque ahora, pues como ya está conducida el agua, no se inunda en ciertos momentos del año, etcétera, ¿no? Tiene muchos impactos positivos y el beneficio de esa iniciativa en particular nos permite, ya validado por un tercero, decir que ese proyecto nos permite regresar 4 veces el volumen de agua que utiliza la cervecería de Obregón. Okay. Y decimos regresar porque esa agua, cuando no se usa y se va por los canales, va al mar. Entonces, pues es agua que se pierde. Entonces, si realmente la podemos contener y la podemos distribuir, nos permite, pues digamos, reponer esa agua que se estaba perdiendo, pues ahora se guarda, se almacena, ¿no? Y se conduce de una mejor manera. Pues el tiempo avanza, Nina, y se nos queda corto, pero no sé si pudiéramos acabar así brevemente bueno, ahora claro, viene la planta de Veracruz, no sé si tengan algún desafío que nos quieras compartir, algún compromiso que te gustaría compartir a los oyentes de Valor Compartido Podcast en materia de sostenibilidad. Pues mira, yo creo que el reto es siempre generar alianzas, porque las alianzas siempre tienen mayores impactos positivos para todos. Y la idea está básicamente en construir en estos 2 temas grandes que te platicaba, en la parte educativa y en la parte ambiental, específicamente en el tema hídrico, en generar estas alianzas que tengan un impacto real en cada una de estas 3 comunidades, ¿no? Ya lo hemos hecho en las 3. En Veracruz estamos avanzando en una iniciativa importante que todavía no está consolidada, entonces no quisiera hablar de algo que todavía no está cerrado, pero que se está trabajando de manera muy acelerada, porque claramente la huella que nosotros queremos tener en cada una de estas comunidades es de alguien que viene a sumar, que viene a colaborar, que es corresponsable de estos impactos locales y los beneficios y los impactos positivos locales, y por eso creo que
el nivel de compromiso se ve de manera muy tangible, ¿no? Uh-huh. La aspiración, digamos, en la parte educativa es brindar las herramientas que tengan mayor movilidad social, local, y desde el punto de vista hídrico, una huella hídrica neutra, al menos, en el país, lo que tendría que generar necesariamente este nivel de relacionamiento con todos nuestros vecinos y otros usuarios de agua, o de impacto en materia educativa, para así realmente hacer una diferencia en los lugares en donde estamos operando y en donde viven nuestras familias. Perfecto. Bueno, pues con esto yo tendría suficiente. Te agradezco muchísimo que hayas conectado con nosotros y te mando un cordial abrazo y espero que, bueno, pues dejemos la virtualidad pronto y nos podamos encontrar también físicamente. Nina Mayagoitia, vicepresidenta de Comunicación y Responsabilidad Social en Constellation Brands en México. Mil gracias por habernos contado, bueno, pues hacia dónde se encaminan, ¿no?, las acciones de responsabilidad social de esta empresa. Muchísimas gracias, Javier. Gracias por invitarnos y muchas gracias por darme este espacio. Me da muchísimo gusto poder compartir lo que estamos haciendo y, claro, el día que quieras y puedas, ojalá que nos podamos ver personalmente. Muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de Valor Compartido Podcast. No olvides suscribirte a nuestro programa en el canal desde donde nos escuchas y puntúanos si te ha gustado esta entrevista u otros episodios. Esto nos ayudará a que más personas conozcan nuestros contenidos en materia de responsabilidad social y sostenibilidad. Nos encontrarás en Twitter, en Facebook, en LinkedIn y en Instagram. Y recuerda que puedes seguir toda la actualidad en materia de responsabilidad social y sostenibilidad en www.valor-compartido.com. Hasta la próxima.